Welcome. Bienvenido al primer video sobre integrales triples y volumen. Podemos determinar el volumen de una región sólida V usando una integral triple sobre la región V integrada con respecto a V, lo que significa que si dejamos que el integrando sea igual a la función más básica f es igual a 1, y reescribimos el diferencial V como xdis, o algún otro orden de estos tres diferenciales, y luego dejar que los límites de integración representen el sólido V, esto nos dará el volumen del sólido. Y esto es muy similar a como usamos una integral doble para determinar el área. Ahora podemos usar una integral triple para determinar el volumen. Y luego recuerde porque hay tres diferenciales, hay 6 posibles órdenes de integración. En el video de introducción para integrales triples miramos esta definición para evaluar integrales triples. Vamos a utilizar este mismo principio para determinar el volumen, pero f será igual a 1. Echemos un vistazo a un ejemplo. Aquí vamos a determinar el volumen del sólido, delimitado por y es igual a 2x más 4, z es igual a 3 con x, y z mayor o igual que 0. Entonces la parte más desafiante acerca de determinar esta triple integral va a determinar los límites de integración con respecto a x y z. Y para hacer eso, a menudo es útil echar primero un vistazo a las trazas y, x, z y s. Y este ejemplo es bastante sencillo. La traza sí sería cuando z es igual a 0. Entonces tendríamos la ecuación y es igual a 2x más 4 para tener una intersección en, y de 4 y una pendiente de menos 2. Entonces bajamos 2, correcto 1. Y también sabemos que x es mayor o igual que 0, y también es mayor o igual que 0. Entonces, el rastro sí sería esta región bidimensional aquí. Ahora echemos un vistazo a la traza xz. Si dejamos que esto sea igual al eje z e igual al eje x, revisaremos cada ecuación y dejaremos que y sea igual a 0. Esta primera ecuación aquí para y es igual a 0. Podemos resolver esto para x sería igual a 2. Sería esta línea vertical aquí, z igual a 3 estaría aquí. Y nuevamente porque y z son positivos, esta sería la región en el plano xz. Y luego para la traza y si dejamos que esto sea igual al eje z, y esto sea igual al eje y, si x es 0 tendríamos y es igual a 4, esa sería esta línea aquí. De nuevo, este es el eje y, z es igual a 3. Y de nuevo, y z son positivos, este sería el área de la traza y. Y esto nos ayudará a determinar los límites de la integración. Pero luego tenemos que decidir en qué orden queremos integrar. Recuerde que si nos integramos primero con respecto a y, los límites de integración deben estar en términos de cis, y dado que esta ecuación aquí ya está resuelta para y, comenzaremos con el diferencial y el orden de los dos restantes realmente no importa. Sigamos adelante y escribamos esto como de x de z. Entonces, el intervalo para y será desde 0 hasta esta línea, que es 2x más 4. Y luego para x iremos de 0 a 2. Y, por último, para z podemos observar cualquiera de estos dos rastros. Z será de 0 a 3. Estos intervalos para y, x y z forman la región V. Y por lo tanto nos dará el volumen del sólido. Si echamos un vistazo a V en 3 dimensiones, el volumen que estamos determinando será el volumen de este prisma triangular aquí. Así que sigamos adelante y determinemos este volumen. Primero nos integraremos con respecto a y. Ahora evaluaremos esto en los límites de la integración. Entonces tendremos 2x más 4 menos 0. Minus 0. Y ahora seguiremos adelante e integraremos con respecto a x. Seguiremos adelante y haremos eso en la próxima diapositiva. Entonces tendremos menos 2 veces x al cuadrado sobre 2. Eso será x al cuadrado más 4x. Y cuando x sea 2 tendremos menos 4 más 8. Serán 4 y luego cuando x sea 0, ambos serán 0. Y ahora nos integraremos con respecto a z. Tendremos 4z, entonces tendremos 4 veces 3, 0. Eso nos dará 12 unidades cúbicas. Volvamos y echemos un vistazo a esa región en 3D. Esta distancia aquí era 2, esta distancia aquí era 4 y la altura era 3. Entonces, si tuviéramos un prisma rectangular,
tendría longitud por ancho por altura o 2 por 4 por 3, eso nos daría 24, y podemos ver geométricamente que el volumen que queríamos era la mitad de eso, 24 dividido por 2 serían 12 unidades cúbicas. Y la mayoría de los problemas que observamos, no podremos usar una de nuestras fórmulas geométricas básicas, pero podríamos tener en esta y esto verifica su respuesta. Avancemos y echemos un vistazo a otro que está un poco más involucrado. Ya hemos determinado el volumen delimitado por estas tres ecuaciones. Avancemos y echemos un vistazo a nuestros rastros. Comencemos con la traza así, así que estableceremos z igual a 0. Observe que si z es igual a 0 aquí tendríamos y es igual a 0. Esa sería esta línea aquí. Aquí tenemos la gráfica de y es igual a 1 menos x al cuadrado. Eso sería una parábola que se abre hacia abajo desplazada hacia arriba una unidad. Entonces se ve algo como esto. Entonces, la región limitada en el plano sí es esta región aquí. Entonces esto era y es igual a 0. Y esto era y es igual a 1 menos x al cuadrado. Veamos el rastro xz ahora. Entonces llamaremos a esto z y llamaremos a esto x. Entonces sí sería igual a 0. Sí y es 0. Tenemos z igual a 0, esta línea aquí sí y es 0 aquí tendríamos, si fuera igual a 0 aquí podríamos agregar x al cuadrado a ambos lados, tendríamos x al cuadrado igual a 1, por lo que x es igual a más o menos 1. Entonces tendríamos esta línea vertical aquí y esta línea vertical aquí. Y, por último, para la traza is, establecemos x igual a 0, por lo que tenemos la línea z igual a y. Esa sería esta línea aquí, pendiente de 1. Si x es igual a 0 aquí, tendríamos que es igual a 1, y este es el eje y aquí, por lo que se vería así y nuevamente z es igual a 0, así que tendríamos esta línea aquí. Entonces tenemos esta región triangular en el plano is. Entonces, nuestro volumen sería igual a la integral triple sobre la región v con respecto a v. Entonces, ahora tenemos que determinar el orden de integración, así como los límites de la integración. Esta vez creo que comenzaremos con la integración con respecto a v. Y luego x. Entonces, si los límites de integración con efecto a z deben expresarse en términos de y o x. Así que echemos un vistazo a la traza is. Z está delimitado por 0 en esta línea z es igual a y. Entonces será de 0 a y. Luego, para los límites de integración con respecto a y, sigamos adelante y echemos un vistazo a este primer rastro. Y está delimitado por 0 y esta curva, que es 1 menos x al cuadrado. Entonces será de 0 a 1 menos x al cuadrado y, por último, para x será de menos 1 a más 1 como vemos aquí, así como lo que vemos aquí. Y esta integral triple nos dará el volumen del sólido. Avancemos y echemos un vistazo a ese sólido. Por lo tanto, el volumen que estamos determinando es esta región aquí y, a medida que hacemos un ángulo, puede ver cada uno de los rastros. Avancemos y encontremos ese volumen. Avancemos y comencemos esto en la próxima diapositiva. Así que vamos a ir con respecto a z primero. Si colocamos z con y, eso nos dará y luego con 0, así que tendremos y. Y ahora nos integraremos con respecto a y, entonces tendremos y al cuadrado sobre 2 o 1 2 y al cuadrado. Y reemplaza y con 1 menos x al cuadrado, tenemos que cuadrar esto o frustrarlo. Entonces vamos a tener 1 2, y luego tendremos veces 1 menos 2x al cuadrado más x hasta el cuarto. Y ahora nos integraremos con respecto a x tendremos x menos 2 veces x al tercero sobre 3. Más x al quinto sobre 5. Entonces tendremos 1 2 veces x menos 2 3x al cubo más 1 5x al quinto. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. X es igual a 1, tendremos 1 menos 2 3, eso es 1 3 más 1 5. 1 3 más 1 5 nos dará 18 15. Y cuando x es menos 1 tendremos menos 1 más 2 3.
será menos 1 3 más un menos 1 5, será menos 8 15. Entonces tenemos 1 2 veces esto será 16 15. Entonces tendremos 16 30 que se simplifica a 8 15. Y nuevamente esto nos da el volumen de la región V. Entonces 8 15 es el volumen de esta región sólida aquí delimitada por este plano verde, y este plano azul y esta superficie gris. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos adicionales en la segunda parte.